Estamos a 17 de abril del 2026. Estamos en la sesión 715 de Leja de Barim, son las palabras, curso de investigación bíblica desde la Ciudad de México. Y las noticias son las siguientes, a ver si alguno de ustedes ya escuchó alguna. Kathy Leggett publica, ustedes seguramente se acuerdan de ella, y si no se los digo rápido, porque si siguen mi muro de Facebook, ella ha publicado una serie de cosas, sobre todo en este mes de abril, inauguraron un blog, ella y su esposo. Los dos trabajan en el Instituto para la Investigación del Texto del Nuevo Testamento, allá en Münster. Entonces, ella publicó el miércoles, no ayer, ella publicó el número preciso de manuscritos que tienen completo el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? De los 5.700 que existen, ella publicó ayer eso. Creo que Lito ya vio la noticia. ¿Alguien más la vio? Sí, yo le eché una ojeada y el palazo que le diste al hombre que escribió. Ah, también tú, también Efraín leyó ahí. Pero lo leíste todo. No, la verdad no lo leí todo. Bueno, Fue un ratico entonces que revisé y vi la noticia. Vamos a comentar lo que es importante. Esa noticia es muy importante porque es la primera vez en la historia de la cristiandad que sabemos con certeza cuántos manuscritos tenemos completos del Nuevo Testamento completo. O sea, cuántos manuscritos de todos los que nos han llegado hasta el día de hoy tienen completo el Nuevo Testamento. ¿Hecho? Ahorita la vamos a ver. Y también vamos a ver tres noticias muy importantes para la humanidad, pero también para nosotros como cristianos. Nevali, Cori y Gobekli Tepe, que ya hemos hablado de estas dos ciudades, ¿se acuerdan? Y Ujú. se va a asociar con una investigación que se acaba de publicar. La acaban de publicar apenas sobre la evolución del Homo sapiens sapiens. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del fin del dogma central de la biología molecular y vamos a hablar del cómo por primera vez en la historia se ha colocado un genoma completo de un ser vivo. Si ustedes creen que los virus están vivos, entonces es un ser vivo, en una computadora cuántica. Y vamos a tratar de entender por qué estas tres noticias son tan importantes. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere decir algo antes que empecemos esto? Ay, Nadie. Si no, empezamos. ya. Entonces, Kathy Leggett y Greg Paulson, los dos se graduaron de doctorado relativamente hace no mucho tiempo en la Universidad de Edimburgo. Y los dos están trabajando, están casados, son marido y mujer, y creo que se conocieron en Edimburgo, ¿eh? No me da mucho caso, pero creo que ahí se conocieron. Y ellos están trabajando en este instituto para la investigación del texto del Nuevo Testamento que está en la Universidad de Münster y que fundó Kurt Aland. Si ustedes se acuerdan, ya lo hemos mencionado muchas veces, este instituto lo funda Kurt Aland en 1959 con un objetivo muy preciso, hacer una obra magna de crítica textual de todo el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Le llevó casi 40 años publicar lo primero, porque se publica en el 97 y se funda en el 59. Y luego cuando él deja la dirección, porque Juan que muere, la toma en 1983 su viuda, Barbara Allen. Y Barbara Allen la dejó a principios del siglo XXI y la toma el tercer director, que es el que está ahorita. Entonces, ellos dos son investigadores de este centro allá en Münster y ya habían publicado en el 23, en septiembre del 23, y lo comenté en su momento, los que estuvieron en curso conmigo, cuántos manuscritos griegos del Nuevo Testamento tenemos. Porque si hay un lugar que puede saberlo es este instituto porque lleva más de medio siglo, desde que se fundó, recopilando, ¿verdad? Fotografías, microfilms, manuscritos, todo lo que puede para tener la colección completa de cada uno de los manuscritos que quedan. Y por eso, si alguien puede hacer esos números, son ellos, la gente que está ahí, ¿no? Y de hecho, Greg los dos son amigos ahí en Facebook, pero él es el director de investigación, si no mal recuerdo, ahí en el instituto. Entonces, en aquel entonces, en el septiembre del 23, supimos, porque ellos dos los contaron, que tenemos exactamente, o a esa fecha teníamos, si no han sacado un nuevo número, 5.700 manuscritos, ¿verdad? Completos o parciales del Nuevo Testamento en griego. Ese es el número, cerradito.
5.700, corregido todo lo que hay que corregir. Ahora, en abril, abrieron ellos porque eso lo publicaron en el blog del instituto, pero acaban de abrir este mes su propio blog, el de Kathy Gregg, y en ese blog que se llama Critical Text, textos críticos, publicó ella ayer apenas cuántos manuscritos completos del Nuevo Testamento griego realmente tenemos. Y ella empieza muy interesante su nota diciendo, normalmente siempre, desde hace muchos años, la gente dice, pues como 60, han de ser como 60, pero pues nadie ha demostrado eso, entonces yo me puse a contarlos. Aquí tengo todos, pues vamos a contar uno por uno, ¿no? Algo muy sensato. ¿Y alguien vio cuántos tenemos? ¿Saben cuántos nos quedan? En los primeros 1.300 años de cristianismo, ¿cuántos manuscritos del Nuevo Testamento completo nos quedan de los primeros 1.300 años? ¿Nadie lo vio? ¿No? Dice Bernó. Uno, ¿saben cuál es? Fíjense qué grave, ¿eh? De los primeros 1.300 años solo queda un manuscrito que tiene todo el Nuevo Testamento completo. ¿Y cuál es? El Sinaítico, el que descubre Tischendorf. O sea que si Tischendorf no se va a buscarlo, no lo salva del fuego, ¿se acuerdan que lo iban a quemar ahí en la cocina? No regresa hasta 3 veces a conseguir todos los pedazos de aquel manuscrito, no tendríamos nada hasta el siglo XIV, donde nos quedan a partir del siglo XIV otros 8. ¿Qué piensan de eso? ¿Nadie opina? Silencio. Digan algo, hombre. Les puse, les puse en el material de hoy dos textos importantes. El Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y Constantino, porque además es importante hacer esta reflexión. Ese códice existe porque el emperador Constantino mandó a hacer 50 copias. Yo les había dicho que yo creía que ese era uno de las 50 copias, pero no porque solo se me ocurra a mí, sino porque me parece que eso ha quedado más que demostrado en este artículo. Lean este artículo, ¿verdad? Se los puse, fíjense, es de final del siglo XX, 1999, penúltimo año del siglo XX, pero ahí el autor, este Teodoro, con mucho cuidado explica por qué ciertos errores de escribas, ciertas características propias del texto, obligan a colocarlo no solo copiado en Cesarea, donde está Eusebio de Cesarea, sino además entre el año 332 y el 333 casi con toda seguridad. Entonces, no solo tenemos un margen de tiempo muy estrecho para que se escribiera, después del 330, cuando Constantino pide eso, y antes de otra fecha que está por ahí del 36, y lo más seguro es que sea por alrededor del año 332, o sea que hasta la fecha podemos tener, y yo creo que es muy bonito este artículo porque fíjense cómo empieza. Empieza diciendo, citando a Barbara Allen, la viuda de Kurt Allen. Barbara Allen escribe aquí en alemán, y lo puedes ver, Merly, que no sabemos nada. ¿De dónde? ¿Quién sabe de dónde viene ese manuscrito? Entonces él se avienta 43 páginas, es este artículo, para Sí. mostrar que claro que sabemos y que la Está en única inglés. opción, perdón, Eso no está en alemán. Pues yo acá sepa. como no, este pedacito, y que nada más ¿Dónde? tenemos, que nada más tenemos, y que tenemos Ah, suficiente ya, genau so. y que tenemos suficiente información para estar seguros de que el Ajá. manuscrito de, llamamos hoy el Sinaítico, el de Tishon, el de Santa Catalina, ese tuvo que haber sido escrito en Cesarea cuando Cesarea era obispo de ahí. Entonces, eso creo que es muy interesante. Lean este artículo, por favor. Y les puse uno muy reciente del 2022 de Brent Nogri, que es probablemente uno de los más importantes palógrafos vivos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Muy, muy, yo lo respeto mucho su trabajo. Y él pone la fecha del Códice Sinaítico. Y con todo el trabajo, como ustedes pueden ver ahí hace menos de 4 años, él dice, tiene que estar entre principios del siglo
del siglo IV y principios del siglo V, ese es el rango, no puede estar en otro rango. Es decir, coincide con esta idea, muy probablemente es él al principio del siglo IV, los años 300, así que yo creo que ya no debería haber duda. Ese códice, que es el único que queda con el Nuevo Testamento completo, más otros libros, este, pues se lo debemos al emperador, a Eusebio y a Tischendorf, que fue por él, ¿no?